Muy buenas, Muy buenos estamos de días. nuevo aquí en el podcast de Cuida tus articulaciones y hoy nos trae aquí la temática del menisco. Muchas veces hemos oído que, bueno, se me ha roto el menisco, me han dicho que tengo el menisco roto y muchas veces la pregunta que nos hacen habitualmente es, ¿realmente tengo el menisco roto y estoy abocado a una prótesis? Bueno, pues todas estas dudas y todo sobre el menisco es lo que hoy aclararemos y veremos aquí en este podcast con el doctor Gonzalo Mora Buenos días. y podremos aclarar esas dudas que siempre vienen de la mano de cuando hay un diagnóstico de rotura de menisco. Un poquito para poder comenzar, sería interesante que nos pudieras comentar qué es el menisco y como estructura, qué es lo que aporta a nuestra rodilla. Bueno, el menisco básicamente es el amortiguador, uno de los principales amortiguadores que tenemos en la rodilla. En concreto tenemos dos, uno lateral y uno medial, o interno y externo. Por tanto, cuando uno se dice, me he roto el menisco, sí, pero hay que decir que menisco se ha roto. Generalmente por frecuencia, en los casos crónicos, el que más frecuentemente se rompe es el interno, y en los casos agudos de traumatismo, curiosamente, el que más veces se rompe es el externo. Pero bueno, en última instancia, son amortiguadores que tenemos en la rodilla de un tejido fibrocartilaginoso que, para que nos hagamos una idea, sería parecido, aunque no idéntico, al cartílago de la oreja, es decir, que permite una cierta amortiguación muy importante, pero sobre todo lo que tiene que estar es en su sitio el menisco entre el fémur y la tibia, perdón, colocado y bien sujeto por los ligamentos, porque en el fondo lo que tenemos en la rodilla son distintas estructuras estabilizadoras de la articulación. Es como, sabes, el ejemplo más habitual que utilizamos con los pacientes es el de la rueda de un coche, que la rueda de un coche tiene unos amortiguadores, tiene una alineación, tiene unos tornillos que la sujetan, y en este caso el amortiguador sería el equivalente al menisco, pero no solo el amortiguador es lo que importa para dar la completa estabilidad. También habrá que apretar esos tornillos, también habrá que, en la medida de lo posible, tener una rueda alineada, etc. En resumen, es un amortiguador, el principal amortiguador de la rodilla, o los principales amortiguadores de la rodilla, y si lo perdemos, o perdemos un trozo, o perdemos la función de ese menisco, porque a veces no necesariamente se pierde todo, o no se rompe todo, o no se recorta en una operación todo, pero sí que en última instancia perdemos la función de ese menisco. Y eso a largo plazo nos va a ir eh, provocando que se deteriore la articulación, de la misma manera que se deteriora una rueda que no tenga bien sujeto o bien colocado o funcionando correctamente el amortiguador. Esa sería un poquito la situación. Algunos de esos pacientes, al cabo de los años, sobre todo cuando han pasado ya más de 10 años, es cuando se nota que existe un desgaste en esa articulación, y posiblemente algunos de esos pacientes acabarán desarrollando una artrosis en el futuro, una artrosis que pueda necesitar una prótesis. ¿Se puede prevenir a pesar de que ya no tengamos ese trozo de menisco? Bueno, si potenciamos los otros estabilizadores de la rodilla, uno de los cuales son los más importantes, los ligamentos lateral interno, lateral externo y los ligamentos cruzados, bueno, vamos a darle una ayuda suplementaria. Por tanto, aunque a lo mejor no consigamos eliminar la posibilidad de tener que poner una prótesis, sí que podemos prolongarlo en el tiempo y que en última instancia nuestra rodilla sea una articulación útil y no dolorosa durante más tiempo. O sea que al final toda la estructura de la rodilla debe trabajar en equipo. Claro, No es función solo de uno, sino que los demás pueden complementar ese déficit, ¿no?, que exista por claro. ese menisco. Esto es como cuando hablamos de una plantilla de operarios, que imaginemos que tenemos a 4 operarios en una construcción y uno está de baja, por así decirlo. A veces, durante un tiempo, los otros 3 pueden realizar su trabajo, pero evidentemente a costa de, bueno, estar más fuertes, estar más preparados, estar más, en este caso los ligamentos serían estar más tensos y dar una estabilidad suplementaria a la rodilla. Esa sería un poco el intentar suplir lo que ya no tenemos. Y la pregunta más común es, bueno, ¿cómo se diagnostica realmente una rotura de menisco? Y cómo habitualmente en vuestra consulta pues podéis ver
este problema? Bueno, es una consulta muy frecuente y la mayor parte de las veces el paciente consulta por dolor de la rodilla en la zona del menisco, bien el interno, bien el externo. Muchas veces, la mayor parte de las veces, no ha habido un traumatismo que genere o que inicie ese dolor, sino que es un dolor que de manera insidiosa ha ido apareciendo y cada vez le molesta más, y lo habitual es que el paciente cuenta que ya le molesta desde hace una temporada larga, meses en general. A partir de ahí, bueno, también puede ocurrir la situación en la que el paciente tiene un traumatismo o está jugando al pádel y dio un giro y a partir de ahí notó un chasquido y desde entonces le está doliendo. Bueno, ese sería un caso agudo, ¿no? Pero curiosamente es menos frecuente. Lo que vemos más, sobre todo a medida que van aumentando la edad de los pacientes, es esos pacientes que dicen me duele, pero tampoco me he dado ningún golpe, tampoco he tenido ninguna caída, ningún esguince, ¿no? Otras veces ocurre también pacientes que años atrás tuvieron un esguince o varios esguinces que ellos llamaron mal curados. No es que fueran mal curados, sino que en esos esguinces se provocó una distensión de los ligamentos y a partir de entonces esa rodilla ha ido funcionando como una rueda que traquetea, que siempre ponemos ese mismo ejemplo. Esa rueda que traquetea ha acabado, en este caso esa rodilla que traquetea, ha acabado lesionando uno de los elementos estabilizadores que era el menisco. Poco a poco, como el vaso que se va llenando de agua y al final con una gota solo se desparrama. No ha sido de repente, ha sido con el paso del tiempo. Y esta es un poquito la secuencia de acontecimientos. El diagnóstico generalmente es clínico, con la exploración y con lo que cuenta el paciente, casi con eso tenemos el diagnóstico hecho. ¿Para qué nos sirven las pruebas complementarias? Para ver el tipo de rotura, para ver si se puede realizar algún tratamiento concreto y para ver la extensión o si ha habido algún fragmento que esté desplazado. ¿Por qué? Porque en función de cómo sea el tipo de rotura, pues el tratamiento va a ser uno u otro. Y cada vez se tiende menos a recortar los meniscos o a operar los meniscos. Cada vez, si el paciente es joven, se puede intentar suturar y salvar ese menisco. Si el tejido ya no es tan bueno a medida que vamos creciendo en edad, bueno, pues habrá que suplementar aumentando la resistencia y la tensión de los otros elementos, ligamentos fundamentalmente. Un poquito por pasar a ese paso del tratamiento, ¿no? Opciones de cirugía es lo que muchas veces llegamos a pensar. Se ha roto el menisco, hay que operarlo. ¿Es esto siempre cierto o existen otras opciones, ¿no? En ese sentido. Bueno, como sabes, en medicina nunca hay nada siempre cierto ni siempre incierto, ¿no? Bueno, o no siempre no, por así decirlo. Entonces, en el caso del menisco, a medida que ha ido evolucionando la medicina y las técnicas quirúrgicas, antes se hacía una apertura completa, se abría la rodilla, una incisión importante, se quitaba de entrada casi todo el menisco y eso sabemos desde hace años, desde 1940 está publicado, que eso genera un deterioro articular importante. ¿Por qué? Porque es que le quitabas todo el amortiguador. Posteriormente se fueron desarrollando las técnicas de artroscopia que nos permiten ser muy selectivos y recortar solo aquella parte del menisco que está roto, pero la realidad es que como hay que remodelarlo y dejarlo más o menos estable, siempre acabamos quitando un poquito más de lo necesario. Luego también se han ido desarrollando las técnicas de sutura meniscal, pero las técnicas de sutura meniscal tienen una serie de indicaciones y están indicadas dependiendo del tipo de rotura, dependiendo también de la edad, porque eso nos va a dar una mayor calidad y un tejido más estable para poder cicatrizar, y luego también generalmente tiene mejor resultado en el contexto de otras intervenciones que también se pueden realizar simultáneamente en la rodilla de un ligamento cruzado, etcétera. ¿Por qué? Porque hay un ambiente pues, de herida, un ambiente de sangrado, un ambiente que favorece la cicatrización. A veces simplemente la sutura de un menisco de manera aislada puede funcionar, pero tiene un alto índice de fracasos. Y dependiendo del paciente, pues se tenderá a una solución o a otra. La realidad es que durante muchos años la artroscopia y la resección de menisco ha sido la intervención más frecuente en nuestra especialidad de cirugía ortopédica y traumatología. A día de hoy ya existen consensos europeos y también y otros internacionales que nos están diciendo
que ese tipo de rotura llamada degenerativa por encima de los 40 años, la mayor parte de las veces no deberíamos realizar una resección o una artroscopia. ¿Por qué? Porque el resultado de dolor al cabo de un año va a ser el mismo si se ha operado que si no se ha operado, pero el resultado de la evolución del desgaste es mayor en aquellos casos que se han operado, porque se ha quitado un trozo. Entonces, lo que es importante es valorar el resto de la articulación, valorar en conjunto cómo está y si realmente tenemos una rodilla inestable, suplementando esa estabilidad y mejorando esa estabilidad, que en nuestro caso usamos la técnica de la proloterapia, que es muy eficaz para eso, podemos conseguir, bueno, dado que ese trozo de menisco está roto, pues mejoremos las otras estructuras de la rodilla, mejoramos la superficie del cartílago, pero sobre todo los ligamentos. Sujetamos mejor, es como a veces explicamos a los pacientes, como si tuviéramos una rodillera sujeta y el paciente nota, después del tratamiento, que su rodilla, en efecto, primero, deja de doler, porque aunque tenga un menisco roto, puede no doler, siempre y cuando la rodilla esté estable, que eso es muy importante, y en segundo lugar, la nota más sujeta, le falla menos o tiene una sensación de que esa rodilla está más sujeta. Aquí me viene una frase que es, se puede vivir con un menisco roto. Sí, por supuesto. De hecho, muchísima gente vive con un menisco roto y muchísima gente tiene un menisco roto sin saberlo. Se han hecho estudios de pacientes de una misma edad y de una misma, digamos, peso, altura, etcétera, comparando resonancias y se observa que en pacientes asintomáticos, sin tener sintomatología y sin haber ido nunca ni siquiera al médico por ese problema, es decir, grupos de voluntarios, entre comillas, sanos, existe un número muy elevado, un porcentaje muy elevado y que aumenta con la edad de lesiones y de roturas de menisco. Por tanto, el tener una imagen en resonancia de un menisco roto no significa que necesitemos una operación, porque puede ser asintomático. En el caso de que sea que sí que nos dé Duela. síntomas y nos duela, tampoco significa que necesariamente tengamos que hacer una operación. ¿De qué va a depender? De la estabilidad de ese trozo de menisco. Si es un trozo de menisco inestable que bloquea la extensión o la flexión, pues vamos a tener que quitarlo, como en el caso de que tuviéramos una piedra en el zapato que nos está fastidiando, habrá que quitarla. Pero si es una piedrecita muy pequeñita que al final se quedase en una esquina y no nos molestase, en el caso del menisco, si es un trozo de menisco que no está generando una, un bloqueo de la articulación y le damos mayor estabilidad a esos ligamentos y podemos evitar quitar ese trozo de menisco, globalmente vamos a mejorar la situación de la rodilla. De hecho, hay un problema bastante frecuente que nosotros vemos y son pacientes operados de un menisco que esa rodilla sigue doliendo y prácticamente, no diríamos en un 100%, pero en un porcentaje elevadísimo de casos, son pacientes que en efecto les han operado de una lesión de menisco, les han quitado un trozo de menisco, pero esa rodilla ya de entrada era inestable, sus ligamentos no estaban completamente tensos, o que es como deberían de estar. Y si lo comparamos con la otra rodilla que no duele, nos damos cuenta que esa rodilla que ha seguido doliendo era inestable. ¿Se puede solucionar ese problema? Sí, dando mayor inestabilidad, en el caso concreto, con la técnica de proloterapia. Pero hubiera sido mejor empezar con esa técnica y posiblemente ahorrarse la necesidad de una artroscopia. Incluso cuéntanos que en ocasiones hemos visto pacientes de los cuales se les ha operado de un menisco en una rodilla, ha ido todo bien, pero le han operado en la otra rodilla de un menisco y en la misma persona no ha funcionado igual. Bueno, ese es un ejemplo muy, muy didáctico, ¿no? Y muy visual porque es el mismo paciente, aparentemente la misma lesión, el mismo cirujano que ha realizado la operación, teóricamente la misma operación, que aunque nunca ninguna operación es igual que otra, y el paciente no entiende por qué una rodilla funciona bien y la otra rodilla, desde que terminó la operación, que no ha acabado o al poco tiempo, no ha acabado de funcionar. Y la realidad es que cuando realizas la exploración física, bueno, el paciente se da cuenta de cuál es el problema. La rodilla que está funcionando bien es una rodilla estable, que aunque han quitado un trozo de menisco, bueno, ha dejado de doler porque tenía estabilidad
y la otra rodilla, comparativamente, es una rodilla inestable, que bien se abre en extensión de los laterales, ligamento lateral interno o externo, dependiendo de la situación, o incluso tenía una lesión parcial o una laxitud del ligamento cruzado anterior y ha hecho que ese movimiento repetido de laxitud durante tiempo, desde que se quitó el trozo de menisco, pues no haya permitido que deje de doler. De hecho, si una rodilla es inestable y le realizamos una artroscopia y le quitamos un trozo de menisco, lo que estamos realizando o lo que estamos obteniendo es mayor inestabilidad de esa rodilla. Es decir, no solo no estamos ayudando a esa rodilla, sino que desgraciadamente la estamos perjudicando. Y cuéntanos, porque claro, hay opciones de cirugía, como bien nos has comentado, hay opciones que si no duele no hace falta hacer nada, se puede vivir con ese menisco roto, pero ¿qué ocurre en esas situaciones en las que el menisco está roto, está dando dolor y encima nos encontramos con esa inestabilidad que bien cuentas? ¿Cómo se trata el menisco en estas situaciones? Bueno, por una parte la parte más importante es dar estabilidad a la rodilla. ¿Por qué? Porque ese ha sido generalmente el mecanismo causante de la lesión progresiva, como el vaso que se va llenando de agua, ese golpeteo, ese traqueteo continuo ha hecho que el menisco se acabe rompiendo, ¿vale? Por tanto, vamos al origen, vamos a intentar tensar esos ligamentos, que es posible con proloterapia, y darle una estabilidad. ¿Qué más podemos hacer por ese menisco? Generalmente muchas de esas roturas son roturas horizontales que cogen toda la extensión, toda la anchura del menisco. Sabemos por anatomía que una parte del menisco no le llegan los vasos sanguíneos, aunque bueno, esto está discutido hoy en día por microscopía muy técnica en la que se están encontrando pequeños vasos, pero globalmente siempre hemos dicho que el menisco tiene una zona periférica, la zona roja, que es la que puede cicatrizar. Bueno, además de tensar esos ligamentos y darle estabilidad a la rodilla, podemos conseguir cicatrizar esa parte periférica para que el menisco no siga rompiéndose. Y aunque no consigamos cicatrizar todo, si cicatrizamos la parte periférica y además añadimos una tensión y una estabilidad correcta a la rodilla, generalmente son pacientes que, primero, desaparece el dolor y segundo, la lesión se estabiliza y no progresa. ¿Por qué? Porque hemos cicatrizado la periferia, en esos casos se puede utilizar el plasma rico en plaquetas o los concentrados de células mesenquimales, de médula ósea o de otro tejido, y como digo, hemos conseguido cicatrizar la periferia de ese menisco y que no se siga rompiendo, y además lo estamos protegiendo porque hemos tensado los ligamentos. Por tanto, son pacientes que mejoran y afortunadamente esa mejoría dura en el tiempo, y en última instancia, ¿qué estamos haciendo? Protegiendo el cartílago. Si la rodilla está estable y el menisco se mantiene, siempre vamos a tener una mejor protección del cartílago, que hasta ahora no habíamos hablado, y que el cartílago sería, como sabemos, como el dibujo de la rueda del coche. Si el amortiguador falla y la rueda traquetea, el dibujo de la rueda del coche se va estropeando antes, que en el caso de la rodilla sería el cartílago. Y en estas situaciones es cuando estaríamos abocados, ¿no? Cuando hay una falta de cartílago, abocados a una prótesis, ¿no? Que es un poquito. Ahí está, claro, si una rodilla lleva tiempo, años, inestable, con una falta de menisco y lesiones progresivas en ese cartílago, es pues lo que decíamos, una rueda que va traqueteando todo el mundo y que no está bien estabilizada, todo el mundo le queda claro que habrá que cambiarla antes que el resto de ruedas. El ejemplo típico es, para explicarlo siempre, es como la rueda del copiloto que ha dado un golpe en el arcén y bueno, pues continuamos porque el coche funciona bien, pero llega un momento en que nos damos cuenta que esa rueda no está igual que la otra, y mirando las dos, incluso a lo mejor el mecánico nos dice, oye, que esta rueda ahí está, hay que cambiarla, la otra parece que está bien porque no ha tenido ese problema, sigue bien su amortiguador, su menisco, sigue bien su estabilidad, sus ligamentos, y no se ha estropeado, sin embargo esa se ha estropeado. Lo habitual es que pase tiempo, pero bueno, pues en última instancia lo que nos interesa es, si podemos evitar tener que poner una prótesis, mejor, y si no podemos evitarlo, en última instancia, poder prolongar la vida útil de esa rodilla, que para nosotros prolongarlo significa que no tenga dolor el paciente, lógicamente. En esta situación de rotura de menisco, yo entiendo que
la parte del factor edad es importante. Es decir, no es lo mismo que te hagas una rotura de menisco con 30 años que te la hagas con 55 años, ¿no? Digamos que la situación es diferente respecto a la evolución de esa articulación. Es diferente en el sentido de que el tejido no es igual, no tiene la misma consistencia. Un menisco en una persona joven, siempre que se pueda hay que salvarlo, y ahí es donde puede estar más indicada la sutura. Persona joven, un tejido que no es friable, que es un tejido estable y que al darle puntos notas que se sujeta, porque si tú en una persona más mayor haces una sutura, muchas veces te das cuenta que casi la sutura está rasgando el propio menisco, porque la consistencia de ese menisco, que los radiólogos hablan de meniscos degenerativos, pues bueno, ya no es la misma, ¿no? Entonces, esa es un poquito la situación. La capacidad de reparación no es la misma, pero afortunadamente la capacidad de obtener una buena estabilidad en los ligamentos no varía mucho entre los 30 y los 50, en el caso concreto del uso de la proloterapia. Y se ve con mucha frecuencia pacientes que tienen 30 años y les duele la rodilla, no te cuentan que tienen una rodilla inestable, pero sin embargo en la exploración se confirma que la tienen y ellos se dan cuenta porque hacemos alguna secuencia de vídeo para que el paciente lo vea desde distintos puntos de vista, desde distintos ángulos, y se da cuenta de que esa rodilla no es igual que la otra, ¿no? Por lo tanto, sí, es diferente por el tejido, las opciones de curación o de mejora o de estabilidad no varían mucho entre una edad y otra. ¿Por qué? Porque afortunadamente los ligamentos responden muy bien, incluso en edades avanzadas. De hecho, en pacientes con ya una artrosis avanzada, solo el hecho mismo de darle estabilidad a esa rodilla mejora los síntomas, lo cual es lógico, aunque tengan una artrosis avanzada, porque en el fondo no va a doler tanto una rodilla que no traquetea, a pesar de que esté desgastada, que una rodilla que además de estar desgastada está dando golpes todo el día. Esas rodillas generalmente asocian edema en el hueso subcondral y un dolor frecuente y demás. Sin embargo, las otras rodillas como que se adaptan mejor cuando se le ha dado una estabilidad. A lo mejor son pacientes que la única opción que tienen es una prótesis, ¿no? Pero bien porque no quieren, bien porque son muy mayores y existe un riesgo de la intervención, parece que no hay otras opciones y sin embargo, dándole una mayor estabilidad a esa articulación, el paciente puede mejorar. Y por concluir, ¿qué opciones tiene un paciente que tiene una rotura de menisco y que quiere hacer deporte? ¿Qué opciones deportivas o qué actividad física puede hacer un paciente que tiene un menisco roto? Perfecto. A priori, con un menisco roto, si no duele y no está generando una sintomatología de bloqueo, etcétera, podemos hacer a priori cualquier actividad. Pero sí que merece la pena protegernos. ¿Cómo nos podemos proteger? Nos podemos proteger con una rodillera, pero mejor tener la rodillera dentro de nuestra Natural. rodilla. Por tanto, ante una situación con un menisco roto, si conseguimos llegar a una situación con ese menisco roto, pero sin dolor, que la mayor parte de las veces lo que va a necesitar es una estabilización de esa rodilla y de esos ligamentos, pues perfecto. En principio no, yo no soy muy dado a prohibir cosas, aunque evidentemente los deportes de impacto, de salto, de carrera o de giros, el pádel, etcétera, no es lo ideal, pero bueno, a veces lo ideal tampoco es lo que buscamos, sino el poder que el paciente tenga una vida normal, haga sus actividades, pueda disfrutar de lo que le gusta, a pesar de que no sea el deporte ideal para su rodilla. Pero bueno, si no es el deporte ideal, por lo menos vamos a ponerlo en unas condiciones que sean mejores de las que tiene ahora. Y siempre la estabilidad de la rodilla, cuando la tratamos con proloterapia, mejora en todos los casos la estabilidad de esa rodilla. Es evidente que el menisco no nos va a crecer, no nos va a regenerar en el sentido estricto y a formarse un nuevo menisco. Pero si conseguimos que cicatrice una parte periférica y le damos estabilidad a la rodilla, lo cual protege al menisco y protege al cartílago, pues la idea es que el paciente pueda hacer básicamente lo que quiera y que tenga costumbre de hacer.
Ahí yo añadiría la parte, por ejemplo, de trabajo muscular, ¿no? Yo creo que ahí ese trabajo muscular ayuda a esa estabilización primaria que pueden crear esos ligamentos y lo que hace es reforzar, pues bueno, pues que esté más sujeta, ¿no? Esa rodilla, esa articulación como tal. Ahí, exacto, existen lo que en anatomía llamamos estabilizadores primarios y estabilizadores secundarios. No por mayor o menor importancia, pero son los que más tienen que ver en la estabilidad. Los estabilizadores primarios son fundamentalmente los ligamentos y los meniscos y la cápsula de la Lo articulación, que más pegado lo está a que la más articulación. pegado está al hueso, por así decirlo, y los estabilizadores secundarios son generalmente la musculatura que rodea esa articulación. Si no tuviéramos musculatura en una articulación, pues no tendríamos una inestabilidad secundaria, una inestabilidad primaria, por así decirlo. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es las dos cosas. Evidentemente, si nosotros tensamos los ligamentos y además el paciente potencia la musculatura, pues bueno, es como llevar cinturón y tirantes, está mucho más asegurada esa rodilla. A veces el paciente está acostumbrado a que le hagamos cosas, pero también hay una parte importante. A lo mejor nosotros podemos hacer un 80%, pero el resto, el 20%, lo tiene que hacer el paciente. Y en este caso, por eso durante los tratamientos nosotros recomendamos que el paciente siga haciendo ejercicio de bicicleta. ¿Por qué? Porque no hay impacto, no nos modifica nuestro post-tratamiento o durante el tratamiento no modifica nada y sin embargo no pierde fuerza y al contrario va ganando más fuerza, va ganando más estabilidad secundaria que unida a la estabilidad primaria que nosotros vamos a conseguir con el tratamiento, pues bueno, es como decíamos, cinturón y tirantes, las dos cosas. Pues yo creo que nos ha quedado bastante clara la situación de la rotura de menisco, Ujú. posibilidades y diagnóstico. Y creo que la verdad es que ha podido ser clarificadora un poquito la situación. Y sobre todo, yo creo que aquí lo más importante es ponerse en manos de un profesional cuando Exacto. alguien tiene dolor en la rodilla para poder hacer un diagnóstico concreto, ¿no? En ese sentido y optar por las opciones de tratamiento que más adecuadas sean en Sí. ese caso. Yo como resumen diría que un menisco roto no significa necesariamente una operación, incluso que puede no ser la mejor opción. Siempre y cuando tengamos una rodilla que esté estable, puede ser una buena opción, pero si es una rodilla que no está estable, que es muy sencillo explorarlo y el profesional pues tiene criterio para eso, y la mayor parte de las veces basta con hacer la exploración de ambas rodillas y ver que ya existe una diferencia, a veces importante, aunque el paciente, insisto, no note o no nos diga que tiene una rodilla inestable. Pero la exploración es muy evidente y cuando se realiza la exploración y el paciente se da cuenta, entiende perfectamente que su problema es el menisco, pero el origen de su problema es la inestabilidad. Pues muchas gracias, doctor, y nos Perfecto. vemos en la próxima. Exacto. Hasta luego. Hasta luego.